El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra buena ocasión para usted poner su caridad en esas manos de la congregación salesiana de la Iglesia Católica que regenta esa entidad para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, ha sido difícil para hoy despedir el sol porque ha estado bien lluvioso, nublado, a veces sale, hace un sol radiante, pero la nubosidad lo opaca de nuevo y derrama sus fructíferas lluvias sobre el país. Siempre las lluvias son acariciadas, agradables, no importan los daños que ocasionen, paga los daños que ocasionan. Los beneficios son más. Es que usted ve el verdor, señores, qué cosa tan bonita la naturaleza. Cuando usted ve esos árboles con ese color verde intenso, o su floración o su fructificación también. Y esas fuentes de agua, esos acuíferos tupidos por esa cantidad de lluvia que cae, los ríos, que aunque se desborden, pero siempre dejan esos beneficios. La infiltración lateral daña, no hay duda de ello, porque los cauces se han ido cegando y la deforestación en las orillas de los ríos, en las riberas de los ríos, perdón, siempre el agua paga los daños. Siempre tengo yo que acordarme de Manuel de Jesús Viña Cáceres de Meme. Esos agrónomos viejos como Olivares y Villanueva y Miguelito González, todos en paz descansen, esos héroes del agro, porque verdaderamente fueron héroes del agro, gente que dejaron su sabiduría, su experiencia y su honradez tan vital
su ejemplaridad en un país tan necesitado de ejemplo. Dios mío. Bueno, hoy falleció don Ramón Báez Romano. Don Ramón fue uno de los empresarios, diríamos, más selectos, más importantes de la, diríamos, del postdictadura. Aunque él ya era un hombre que venía haciendo actividades, me imagino, comerciales, pero jovencísimo era, me imagino, en una de las empresas familiares o de amigos. Trabajó y luego fundó Báez Reinig. Yo me acuerdo esa compañía naviera de muchos años. Y tenía también, yo creo que él tenía había una empresa que vendía semillas, productos de una línea de semillas o algo. Yo creo que él tenía una de agroquímicos o algo de eso. Pero don Ramón Báez Romano fue un empresario de verdad, un hombre serio, de largo ejercicio empresarial, un gran deportista también, se distinguió como gran jugador de golf. Y todo el que tuvo el honor o el placer de conocer a don Ramón Báez Romano, señores, deja huella, porque son personas de primero un hombre con un temperamento tan tranquilo. Miren, la cara de ese caballero, se ve la bonomía de don Ramón, se le nota, y yo tuve el placer de saludarlo y de hablar, aunque fuere brevemente con él, pero él seguía mucho un programa que teníamos Silvio Erasme, Violeta Yangüel y Manuel Fermín, un programa que hacíamos nosotros en el canal 24, canal 16 o 24, y era un programa de las 5 de la tarde, y don Ramón siempre que yo iba al Listín Diario y tuve la oportunidad de saludarle, y me decía que veía el programa que hacíamos con Silvio Erasme, que en paz descanse también Silvio, y que en paz descanse don Ramón, un hombre bueno. Firmísimo con sus ideas políticas, siempre un gran amigo del doctor José Francisco Peña Gómez, y participó en los gobiernos. Yo creo que fue ministro de Industria y Comercio, si mal no recuerdo, del gobierno de don Antonio Guzmán. Don Ramón Báez Romano fue presidente, del Consejo de Dirección del Listín Diario, y una persona buena. Que en paz descanse don Ramón Báez Romano, que murió de edad bien avanzada, 93 años. Y mis condolencias a sus familiares, porque es una verdadera representación del empresariado dominicano que ha muerto. Repito, deja huellas imborrables, un hombre de trabajo, de excelencia en el trabajo. Esa es la verdad, porque hay que ver lo que fue esa compañía. Báez Reinig, ay Dios mío, que una compañía naviera, yo creo que fue la compañía más importante del país. Que en paz descanse don Ramón Báez Romano. Bueno, del programa, el presidente va a hablar esta noche. Nos imaginamos que se referirá a toda esta situación que se ha ido presentando. Que hay que ver lo siguiente. El país, cuando el gobierno arriba al poder, el gobierno de don Luis Abinader, o el PRM, llega al poder, al gobierno, ¿cuáles eran las sentidas necesidades o preocupaciones del país? El problema de la pandemia, ese jalón de
inconductas que representaba esas corruptelas del gobierno de Danilo Medina, el pueblo le pidió o le había exigido al gobierno que sugiere que no fuera el del PLD, que había que castigar esa jalonada conducta corrupta de corrupción que había en el gobierno y que se ha demostrado. Esas dos, y el deterioro de la economía, que uno sabe que por problema de la pandemia, no por mal manejo de la economía, sino la pandemia misma obligó al cierre de las empresas, el gobierno prácticamente cerrado también, y eso creó una situación muy difícil, no hay duda de ello, para el país. Entonces, diríamos, la obligación del gobierno entrante era vencer esos retos, cumplir con esos retos. La economía se mejoró, se inició el crecimiento de la economía y la pandemia, se comenzó a trabajar con la pandemia y se trabajó de tal forma que hasta la misma autoridad ganó respeto. Hay que decir esa verdad. La autoridad nacional ganó respeto con el manejo de la pandemia. El manejo de la economía, ya con un grupo experimentado, como es los técnicos del Banco Central, que tuvo el presidente Abinader, tuvo el acierto de seguir con Valdés y su equipo. Y entonces se puede decir que antes de esta situación última que se ha presentado con la guerra en Europa entre Ucrania y Rusia, que la estabilización del país iba por buen sendero, o va por buen sendero la estabilización económica, porque lo que ha habido es un problema de inflación, que uno sabe que la inflación se ha visto más afectada por los problemas que ya se venían generando, por un problema de oferta. Gran demanda por la rehabilitación, el reinicio de las actividades de las grandes economías. Bueno, entonces eso demandaba bienes, servicios, comenzó a subir el petróleo, comenzaron a subir los fletes y todas esas cosas se reflejaban entonces en los commodities, en las materias primas que se tienen que importar para la industria local, para la distribución, etcétera, etcétera. Eso subió la inflación, pero la inflación era manejable, que estaba más alta, tal vez que en otros sitios, y eso se ha alegado. Bueno, hay que ver también lo que fueron las medidas de estímulo, porque yo recuerdo de los tiempos de don Rafael Herrera, en el Listín Diario, que siempre don Rafael se oponía a aquellos pesos inorgánicos, porque los pesos inorgánicos demandaban dólares. Y bienes y servicios entonces creaban inflación, y eso era, él decía que había que ponerle freno a ese desenfreno de pesos. Y bueno, entonces, hay que entender que para reactivar la economía, el gobierno, o mejor dicho, el Banco Central colocó 200 y pico de mil millones de pesos, más de 92,000 créditos. Imagínense ustedes la cantidad de dinero que había en la calle. Esas cosas se podían ir recogiendo, como intentó el Banco Central, sabiendo que podía haber una inflación, hasta lo previeron las autoridades, que eso podía ser pasajera. Pero entonces vinieron estos problemas de tensiones, de guerra y cosas de esto, y han creado un ambiente más difícil. Y el gobierno ha tenido que ir absorbiendo muchísimas de estas cargas, porque puede ser complicado para el propio gobierno que se le vaya de la mano esto y cree una situación de tensión y de explosión social, que no es bueno que pase, porque si además de la pandemia y la estructura de la economía, que también está frágil por todos estos problemas, que se sumen las tensiones sociales, no hay duda que se necesita una
comunicación fluida del presidente de la República, que le hable al país, porque quieras o no, el presidente está mejor informado que todos nosotros. Que el presidente informe sobre planes que pueda tener el gobierno, planes de contingencia para enfrentar problemas como estos que son tan difíciles. Los gobiernos, nosotros aquí la semana pasada señalábamos, los gobiernos tienen la tendencia de proteger a los más pobres. Los más ricos están protegidos. Están protegidos porque el rico, riquísimo, tiene dinero para comprar al precio que le vendan los productos que él necesita o los servicios que él necesita. El más pobre es el que tiene más dificultades porque no tiene los suficientes ingresos. Pero si el gobierno le asiste, entonces ese señor o esa dama, léase, ese sector de la población, ese núcleo, va bien porque que lleva, claro, no a todo el mundo le llega la mano amiga del gobierno, pero a una gran parte de esos sectores le llegan las facilidades de subsidios y de compensaciones que acostumbran a dar los gobiernos. Esa clase es la que más atienden los gobiernos porque esa es la que protesta, esa es la que sale a la calle a que la maten también, si hay que tirar, si hay que exponerse al riesgo de que te maten, sale esa clase. Pero hay una clase media y una clase media alta y media baja que no sale a la protesta, era lo que decíamos la semana pasada. Y en esta semana, precisamente el sábado creo que fue o el domingo titulaba el Nacional, República Dominicana invierte 130.000 millones de pesos en ayudas sociales en el 2019. No, más que en el 2019. Oiga, 130.000 más que en el 2019. Y nosotros señalábamos que los que están forzados son la clase media. Entonces los gobiernos tienen pocas cosas para manejar o pocas soluciones u opciones que manejar para la clase media. No pueden bajar los combustibles, no pueden bajar los precios de la comida. Entonces bajan los precios de la comida, pero ¿a qué nivel bajan los precios de la comida? En una plaza que monta Inespre, que es como yo he dicho, Inespre gasta 800 millones de pesos para regalar 400. O sea, un negocio de embudo. Eso no tiene sentido, pero yo he dicho, el gobierno está gastando un dinero en una institución que no tiene la estructura, la infraestructura para dar un servicio de cobertura amplia como era antes. Porque Inespre podía venderle al colmado, le podía vender directo al detallista y le vendía al mayorista los productos que importaba y como tenía un poco bajo margen de comercialización, o mejor dicho, de lucro, Inespre podía vender esos productos directamente al comercio, así era, la intermediación era mínima. Entonces, en ese tiempo Inespre era una institución que podía influir en el abaratamiento de un producto. Por ejemplo, el arroz no subía de precio como le daba la gana, por ejemplo, al productor o al molinero, porque Inespre tenía el monopolio de ese cultivo, de ese producto. Entonces, hacía sus importaciones, las importaciones, Inespre no buscaba lucro y casi traspasaba el valor del producto importado, lo traspasaba al consumidor. Casi directamente al detallista que le vendía y al mayorista. Pero en esta época en la que está trabajando Inespre, el gobierno piensa que está haciendo un gran trabajo, pero ese no es el gran trabajo, porque Inespre ya no tiene alcance nacional para eso. Hacen un esfuerzo más de tramoya, lo he dicho 1000 veces aquí, pero los gobiernos son así. Entonces el presidente habla de estos mercados de Inespre, pero eso no es solución. Y si el presidente plantea eso y sigue planteando eso como medida y paliativo, eso no funciona. Ya eso está, Inespre está disminuido. Esa institución no tiene aquella cobertura que tenía el Inespre, que era de verdad. Porque ahora la gente sabe que hay un Inespre que se ha convertido en un enano, en un enanito, mejor dicho.
porque ya esa institución no tiene alcance. Entonces, por ahí no es. El presidente que no hable de INESPRE. Los comedores económicos, bueno, sabemos que a los pobres, la clase media no va a ir al comedor económico a comer a menos que se empobrezca a un nivel de que pierda todos sus ingresos y diga, bueno, yo voy a ir a comer para allí, pero no me voy a morir de hambre. Y voy a comprar 3 cantinas de comida para traérmela a la casa y que coman aquí los muchachos. Esas cosas uno sabe que pueden suceder. Entonces, estos gobiernos se han hecho de esas políticas sociales. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a seguir con este tema porque me parece interesante unas observaciones que voy a hacer ahora. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, estos apoyos tan masivos que vienen dando los gobiernos, todos los gobiernos, pero este gobierno no hay duda que las cosas se le han puesto más difíciles por el problema este que ha surgido de la guerra, la pandemia, la caída de la economía, han tenido que luchar con muchos problemas, no hay duda. Pero además de esos problemas también están las pifias del propio gobierno, de funcionarios malos, mediocres, funcionarios bisoños, otros que son sectarios, y entonces no se dejan asesorar de nadie. El propio presidente ha cometido errores por falta de asesoramiento. Esa es la pura verdad, en el arte de gobernar. Y no solamente en el arte de gobernar, no, en cosas rutinarias de gobernar. Por la inexperiencia, la bisoñez, pero no tienen asesores, no se asesoran. Y estas cosas, cité ese caso de INESPRE, porque el caso de INESPRE puede ser que el presidente anuncie medidas que eso no alcanza. Se mencionan, pero eso no alcanzan esos apoyos que muchas veces este gobierno principalmente está usando. Yo siempre planteé la facilidad que da una plaza comercial, las plazas, aquellas plazas o mercados populares que organizaba la agricultura, tal vez eran un poco más, eran más accesibles y más rentables para el propio gobierno, le podían alcanzar más los recursos. Porque en esas plazas lo que se hacía era tratar de vender directamente del productor al consumidor, pero el gobierno no compra. El gobierno lo que hace es que facilite el espacio para que la gente venda
con la menor intermediación posible, y otros productos que podía canalizarse ahí, que el gobierno puede comprar, por ejemplo, pollo vivo y gallina y cosas de eso, y venderle a la gente como siempre se vendieron en esas plazas. Porque INEPRE, repito, INEPRE para regalar 400 millones de pesos tiene que gastar 800 millones de pesos. Entonces eso no tiene sentido. En la plaza pasa al revés. No hay que gastar ese dinero porque la gente vende directamente. Pero hay que respetar, el gobierno tiene 18 meses trabajando con esa institución y yo he dicho que eso no va a funcionar. Igualmente, pro consumidor, yo quisiera ver quiénes compraron de los productos que supuestamente iban a rebajar los comerciantes. Eso es otra cosa disparatada. Pero comienzan a hablar y como a deshacerse de lo negativo, queriendo deshacerse de las cosas negativas, sobre la base de anunciar todas esas cosas que obviamente son débiles, flojas, no llegan a la población. Ojalá el presidente no se enfrasque en esas cosas y que sean realmente soluciones más directas o que lleguen o que puedan aliviar un poco a la clase media, que es la que no sale a protestar o no salía, por lo menos nunca ha salido a protestar en forma violenta en las calles. Ahora se expresa por las marchas verdes. Entonces esa clase media podría sentirse disgustada y ya está, se siente también resentida, está golpeada, porque no hay duda que estas situaciones son difíciles. Bueno, en medio de todo esto, también el gobierno ha hablado de reformas. Esas reformas han traído muchas críticas del sector, principalmente opositor, que se ha espabilado, diríamos, después de ver las defensas y estas propuestas, estas ofertas del gobierno, casi en forma cerril, planteando estas reformas. La oposición, ¿por qué tiene sus dudas? Que son razonables con el gobierno. Porque el partido del gobierno había planteado el asunto del 50+1. Después quiso recoger el vino, pero ya se había derramado. Sacaron las uñas, como se dice. Bueno, el 50+1 se puede, hay que quitar eso, decía doña Milagros, una de las más conspicuas dirigentes de ese partido. Que nosotros no hemos creado el PRM para llegar al poder y hacer la reelección, doña Milagros. Oiga bien, doña Milagros. El problema es que ese partido que ayer u hoy celebraba el natalicio del doctor Peña Gómez, y resaltando los principios y el peñagomismo y el pensamiento del doctor Peña Gómez, pero todos ustedes le han fallado al pensamiento de Peña Gómez, que sí, ese sí era antirreeleccionista. Pero ustedes lo primero que hicieron fue modificar los estatutos del PRM para que el presidente Abinader no tuviera esa objeción. O sea, fundaron el partido con la idea y los principios de Peña Gómez, pero es que van y se lo estrujan en la propia tumba al doctor Peña Gómez. Si modifican los estatutos es porque ya no creen en Peña Gómez, porque Peña, cuando se permitía la reelección, él como líder no permitía eso en el PRD. Don Antonio Guzmán o Salvador Ove Blanco no podían haber optado a la reelección, pero tenían a Peña Gómez ahí. Cuando Peña se murió, inmediatamente comenzó Hipólito Mejía y saltaron la tabla, como se dice. Y hoy son los grandes expositores de respeto a los principios y a los ideales de José Francisco Peña Gómez. Es decir, es por eso que no se le cree. Entonces la oposición ha presentado dudas, repito, razonables. Se fueron del diálogo del CES, del Consejo Económico y Social, porque no están de acuerdo con la reforma constitucional como la ha planteado el presidente. El presidente y el PRM, sectores del gobierno, han señalado que no hay peligro en seguirle. Es decir, el presidente lo que quiere es hacer la reforma de las altas cortes, de la independencia judicial y que no se quiere más nada, pero ya se han hablado de 40 artículos de la Constitución que hay que cambiar. Bueno, pero ¿por qué vienen esas dudas razonables? Como ese Congreso es libre después que se haga la asamblea
de conocer cualquier punto que se someta a la ponderación de esa asamblea, los partidos de oposición temen que vayan esas cosas. 50+1, eliminar esa condición difícil para ganar en primera vuelta, que se unifiquen las elecciones municipales, cosas a las que se oponía el PRM cuando estaba en la oposición. Entonces dejan esas dudas razonables, pero ¿cuál es todavía la más razonable de las dudas? Cuando se conocía el Código Penal y los 3 causales, el presidente, el propio presidente Abinader, que venía desde la oposición, teniendo una posición incluso de principio, de que él estaba de acuerdo con esos 3 causales y todo eso, llegan al poder, someten el asunto en el Congreso, el presidente sale de las decisiones congresuales y dice que no tiene que intervenir allá, que esos son asuntos del Congreso. Hoy no pasaría eso mismo, con un Congreso como ese, tan sumiso y mediocre, como yo le he señalado. Pero un Congreso tan sumiso como ese, a la hora que sometan en esa asamblea que hay que eliminar el 50+1, que hay que unificar las elecciones, ¿qué va a hacer el presidente de la República? No, esos son asuntos del Congreso, yo no tengo que participar en eso. Es a esa la duda razonable, es a eso que le temen esos opositores. No es como dice doña Milagro, que Leonel Fernández tiene una oposición por hacer oposición. No tiene nada que hacer y se ha dedicado a hacer oposición. Lo que pasa es que la oposición sabe lo que hay. O no lo que hay, lo que pudiera suceder, como sucedió con ese código penal, que el presidente que dijo, no, yo no tengo que ver con eso, esos son asuntos del Congreso. Pero estos son asuntos del Congreso también, y el presidente podría decir lo mismo, y después que eso esté allá y lo conozcan allá, ¿qué va a pasar? Entonces, esos son los detalles que hay que sopesar. No sé qué estará pensando la dirigencia del PRM, repito, porque hay cosas que no se pueden, hay señalamientos que no se pueden hacer. Eso que nosotros, el gobierno, está amparado en los principios del doctor José Francisco Peña Gómez, como decía anterior. Uno sabe que esas cosas no son verdad. Pero el gobierno, como dice, quiere lucir sus mejores galas del peñagomismo, de su principio, y entonces cuando el partido está en el poder se acuerdan del doctor Peña Gómez, pero cuando está en abajo no hay recordatorio para el doctor Peña Gómez. Entonces, ya con esta situación que hay, el gobierno, pienso yo, que debe cuidarse de una expresión que yo he venido oyendo en forma todavía mínima, de baja intensidad. He oído muchas veces que dicen que el PRD no sabe gobernar. Yo siempre he dicho aquí que al PRD o el PRM, cuando están en la oposición, se les reclama: vengan al poder, vayan al poder, lo empujan al poder. Pero que cuando están en el poder, entonces la gente no lo tolera, les reclama que se vayan. Entonces, por eso han surgido esos eslóganes: es para afuera que van, o aquel no saben gobernar. Desde la época, ese venía de la época de Salvador de Blanco y de don Antonio, que fueron los dos gobiernos seguidos del PRD. Esos eslóganes siguieron ahí y, repito, son propios de esa conducta que ha tenido el PRD. Se les reclama que venga al poder y luego se les repudia desde que están en el poder. Entonces,
el gobierno tiene que ponerle atención a eso para que esa expresión no crezca, pienso yo, que no crezca en el sentimiento de mucha gente, de amplios sectores populares que no atienden esas cosas ellos no ven eso, que la inflación es una inflación que no es culpa del gobierno. El gobierno tiene que saber explicar esas cosas, el presidente tiene que explicar bien eso, de que el gobierno tiene mecanismos para luchar contra esa inflación, que los técnicos están ahí, pero que hay una situación momentánea, que esto tendrá que cambiar porque no vamos a estar en guerra 4 o 5 años. Esa guerra de Ucrania y Rusia no va a durar tanto tiempo y esas cosas tendrán que estabilizarse. El gobierno tiene que saber dar explicaciones sobre eso, es lo que la gente espera, y que no quede esa sensación de que no se puede enfrentar esto o no hay mecanismo que no sea sobre la base del préstamo o sobre la base del sacrificio de los sectores medios en este caso, que no hay condiciones tampoco para una reforma fiscal porque ahora mismo esto sería el acabose. El gobierno tiene que fomentar, pienso yo, en el área agropecuaria, que es el área más delicada porque es el área de la comida. El gobierno tiene que tratar de fomentar la producción agropecuaria. Es fácil de hacerlo, simple y llanamente arrimar más recursos a los productores del campo. El combustible, podría haber sortear algunas medidas que se pueden reducir los recursos o los beneficios que el gobierno tiene. Si no lo puede hacer cambiando la ley, porque hay que cambiar la ley para esas cosas, pero el gobierno seguirá haciendo lo que está haciendo, absorbiendo los costos, pero son costos muy altos, seguir absorbiendo una parte, en 1 o 2 semanas absorbe esos costos, luego lo aplica y así va sorteando esto hasta ver cómo cambian las cosas. Y el gobierno puede, aunque lesionado en sus ingresos, no tan lesionado en sus ingresos, porque ya cambiar la ley va a modificar el ingreso del gobierno, no hay duda de ello, porque es un impuesto que se tendría que cambiar. Pero el gobierno absorbiendo los costos y traspasándolo también en 1 semana o 2 semanas, sí y una no, qué sé yo, puede ir toreando, como se dice, esa situación y tal vez podríamos nosotros sufrir lo menos posible. El costo de la energía eléctrica podría también ser absorbido en parte por el gobierno, es decir, tomar medidas que puedan ser de corto plazo con la absorción, porque uno sabe que las cosas tendrán que cambiar en breve tiempo. Pero vamos a esperar a ver qué trae en este mensaje a la nación el presidente con su discurso de esta noche. Vamos a una breve pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias
sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La verdad que la institución que ha quedado más debilitada en este asunto de la guerra de Ucrania ha sido Naciones Unidas. Tantas intromisiones con los países pequeños. A nosotros nos tienen el asedio por los migrantes haitianos, las embarazadas haitianas. No, te tienen que quedarse con esas damas allá y tienen que atenderlas, y a sus hijos que nacen ilegales tienen que hacerse los dominicanos, cambien su constitución o bótenla. Oigan cómo es. Bajo ese criterio que estamos nosotros, que aquí ni la autoridad se atreve. Miren cómo es que estamos. Ya yo creo que hasta los padres de la patria se le olvidan a los presidentes de tanto miedo que hay de hablar de nacionalismo o de patriotismo. Ayer el doctor Marino Vinicio Castillo en La Respuesta, en su programa La Respuesta, señalaba al final del programa cómo al presidente se le olvidó, o tal vez se lo hicieron olvidar a redes, porque hemos dicho que no tiene Salomón el presidente, porque usted tiene que, mira, Manuel Fermín, mira, chequeame ese discurso, léeme ese discurso, a ver. Bien, Pelegrín, mira, lee ese discurso, ven, toma, ven acá, Pelegrín, hazme el favor, tú que eres amigo mío, léeme ese discurso. Presidente, ese discurso suyo le falta una mención a los padres de la patria. ¿Cómo? Sí, mire, 27 de febrero. Usted tiene que mencionar a Duarte, a Sánchez, a Mella. Mire, esa es la genia, esa es la semilla de la independencia. Esa independencia sin esta gente no hubiera sido posible. Hay que resaltar la heroicidad, hay que resaltar a esos padres, a los patricios. Pero señalaba el doctor Castillo, le hacía esa referencia al presidente, que ni siquiera mencionaron los padres de la patria. Yo me acuerdo que Hipólito Mejía tampoco mencionaba a los padres de la patria. Nunca yo oí a Hipólito Mejía mencionar a Duarte, Sánchez y Mella. Nunca yo lo oí mencionar a esa gente. Parece que esos fueron, eso eran héroes muertos. Cenizas sopladas ya de héroes muertos. Bueno, pues Naciones Unidas, repito, que parece que le ha metido tanto miedo a los presidentes dominicanos que ya ni a los patricios se atreven a mencionarlo, porque se ve mal hablar de soberanía y hablar de nacionalismo y de patriotismo. Pero Naciones Unidas, señores, con este asunto de la guerra, fíjense cómo a los grandes no se atreve a enfrentarlo. Porque Rusia, Naciones Unidas, una decisión, 141 países protestan una asamblea, pero no es vinculante. Con los grandes no es vinculante. Si hubiera sido Grecia, que tiene un problema con Turquía, ahí tuvieran inmediatamente y un pleito, y de una vez Naciones Unidas y los cascos azules, manden los cascos azules a Ucrania. ¿Por qué no van? Porque Putin amenaza y tiene fuerza y tiene un ejército poderoso y tiene armas nucleares. Entonces, por eso es que los chiquitos andan buscando refugio con los grandes, para que sean los grandes que se enfrenten. ¿Por qué? Porque no hay forma. Naciones Unidas, por ejemplo, aprobó la invasión de Irak. Hay Estados Unidos liderando la invasión de Irak en 1991. ¿Por qué? Porque Irak invadió a Kuwait, un país pequeño. Y ese ejército poderoso de Saddam Hussein arropó a Kuwait. Y en 2 horas estaban allá en Kuwait. Muy bien. Entonces Naciones Unidas, mire, sáquenme esa gente de ahí. Entonces tuvo que ir a Estados Unidos a liderar. Y muy bien, y sacaron a Saddam Hussein. A bombazo limpio. Bien. Pero antes de eso, en el año 1950,
Fue la guerra de Corea. Naciones Unidas, mire, Estados Unidos, vayan, sáquenme a Corea del Norte, invadió a Corea del Sur. Sáquenmelo de ahí, échenlo de ahí. Así ahí fue Estados Unidos y sacó y llegó a China, como decíamos nosotros el viernes aquí. Y los chinos a defender su Corea del Norte, la OTAN China. Entonces, Naciones Unidas, cuando se trata de chiquitos, va y manda. A Ucrania, Naciones Unidas debió haberle dicho, mire, los cacos azules van a ir a la frontera a frenar a Rusia, que Rusia no puede entrar a Ucrania. ¿Por qué? Porque Naciones Unidas tiene que darle el apoyo a esa nación pequeña, que es una nación independiente. Estados Unidos tiene que apoyar a Ucrania. Y si no, vamos entonces, como hicimos en Corea, va una fuerza de la OTAN y la fuerza de Naciones Unidas le van a poner frente a Rusia. Y Rusia que le abra guerra a Naciones Unidas. Entonces, la guerra fuera distinta. Esas son las Naciones Unidas que nosotros tenemos. Eso no sirve para nada. Por eso es que nosotros somos de los partidarios, pocos somos los que mandamos a esas Naciones Unidas, mandarla a su puesto. Que eso nada más se meten con los chiquitos, como dicen, con los hoyos de letrinas, como decía Trump. Los países que son hoyos de letrina, esos son los que atienden Naciones Unidas. En Haití hay problemas, vaya, un ¿cómo se llama? Un protectorado, como dicen. Entraron ahí a Haití, a proteger a Haití. Y fíjense el tollo que dejaron ahí. Vayan a Ucrania, que está destruida. Rusia la ha destruido. Idéntica que el nazismo, pero Naciones Unidas no va. No le tira la ayuda a Ucrania. ¿Por qué no le tira la ayuda a Ucrania? Ah, porque Rusia es un poderoso. Entonces a los poderosos no se les puede hacer frente. Estados Unidos por lo menos ha pedido la autorización de ellos para entrar en Irak la primera vez. La segunda entraron en forma unilateral, el Bush hijo. Pero la primera vez fue con la anuencia de Naciones Unidas, igual cuando entraron a Belgrado, fue con la anuencia de Estados Unidos. Ah, pero le entraron a bombazo a Serbia. Pero vamos a entrarle a bombazo a Rusia. A ponerle freno a Rusia, que está invadiendo a Ucrania, un país pequeño. Ah, pero ahí no se puede. China igual. China, hipócrita. Yo decía el miércoles, creo que fue, digo, señores, hay dos países, un grande y un chiquito, que son los únicos dos países que pueden influir en el señor Putin. Y mencioné a China, pero es hipócrita, no quiere dar la cara y quiere estar jugando al gato y al ratón a los que juegan los chinos. Pero Europa debe estar y Estados Unidos debieran estar preparados, principalmente Europa, para ponérsela difícil a China por irresponsable y por hipócrita, porque le dan el apoyo a Putin, que saben que es un vulgar psicópata asesino que ha violado todas las reglas del derecho con este país. Oigan lo que le plantea hoy ese país. Bueno, antes de eso quería decir también que Israel, un país pequeñísimo, y parece como que mis ondas telepáticas funcionan con el Mossad y la gente de Israel. Porque yo hablé de que Israel era un país pequeño que nadie lo menciona, como que podía ser un mediador. Señores, yo hablé de eso el miércoles aquí, si mal no recuerdo. Puse a Israel y a China como dos países que Putin respeta, a los judíos, pequeñitos. Recuerdo a Netanyahu como se relacionaba mucho con Putin. Y Putin lo escuchaba mucho y se reunía con los judíos. El sábado voló el primer ministro israelí, señores, violando el sábado, que los judíos eso es sagrado para los judíos. El sábado no se trabaja. Y ese señor salió en un avión para Moscú a reunirse con Putin. Todavía creo que anda por Polonia, por Alemania. Tuvo reunión en Alemania también, o estaba en Estonia, no sé, una reunión con Polonia. El primer ministro israelí buscando la paz. Putin ha hecho unos planteamientos que son humillantes. Eso, imagínense ustedes, plantearle a Ucrania que le declare independiente las dos zonas del este, dos repúblicas, es decir,
Ucrania tiene que partirse en 4 repúblicas. La República de Crimea, las 2 repúblicas del este y lo que le quede a esta destrucción que le va a quedar a Ucrania. Eso sería Ucrania secesionada. Pero además que le firmen unos documentos que ese Estado tiene que jurar en su constitución que nunca va a pertenecer ni a la Unión Europea, siquiera, no a la OTAN, no a la Unión Europea. Es decir, los ucranianos tienen que ser euroasiáticos o rasgados como todas esas repúblicas que ellos controlan a bombazo y sobre el terror, porque esa es su sociología política, decía yo, el terror y la censura, así que funciona el señor Putin, asesino, psicópata, y con seguidores aquí en el país. Cosa increíble, yo no había visto un país tan raro como República Dominicana, que sufrió una dictadura personalista de Trujillo, ese personalismo tan despiadado, y que esas son experiencias que nosotros vivimos, que jamás nosotros podemos seguir atados a conductas presidenciales así. Entonces Putin es la antítesis de lo que es la democracia. La censura, el terror, la muerte, el asesinato por allí, te encierran, allí ni siquiera te exilian, te manda a matar al exilio, por traidor, por lo que fuere, o sea, porque tú eres adversario de él. Ese señor no puede tener adversario, pero tiene seguidores, algo increíble. Entonces le hace una exigencia a Ucrania, que eso es imposible. O sea, la guerra va a tener que seguir y lo ideal es que siga y ya la OTAN y las naciones más importantes que tienen que seguir. Estados Unidos, he visto que tiene interés en cortar el excremento del diablo, que sigue siendo el petróleo, el excremento del diablo, porque es el diablo que está mandando el petróleo de Rusia hacia Europa. Pero Europa ya tiene la decisión de que van a cambiar esa matriz energética rusa por otro destino de importación. Porque ese país, ya Rusia, hoy primero no vale una guayaba podrida en el ambiente internacional. Nadie apoya más que las escorias que fueron votos favorables en la Asamblea de Naciones Unidas, pero el repudio ha sido mundial. Nadie quiere a Rusia por ningún lado, ni siquiera comerciar nada, ni comprar, ni beber el vodka siquiera de Rusia, que no tiene la culpa de eso, claro. Pero es un país que está en una situación sumamente difícil y humillante, humillado por la comunidad internacional que repudia su régimen, esa conducta tan neoestalinista o neonazi, esa conducta del señor Putin o zarista, porque es propia de aquellas conductas históricas de los gobernantes rusos que aplastaban a los vecinos, como decía yo el caso de Catalina la Grande, que Constantinopla se salvó yo no sé cómo. ¿Quién impidió? Parece que alguien le dijo, mire Catalina, ya no podemos controlar más territorio, pero ella quería conquistar a Constantinopla o a Estambul, lo que hoy es Estambul, conquistarla para hacer ahí, como se dice, la capital de la religión de Oriente, o mejor dicho, del Imperio Bizantino, el Imperio Romano de Oriente, que Constantinopla fuera la capital ortodoxa, ese catolicismo ortodoxo de la religión eslava, de los rusos y de todas esas, o de todas las Rusias, como decía. Pero realmente es penoso ver esa situación de violencia, de asesinismo, una población civil prácticamente vapuleada, este señor bombardeando hospitales, estancias de niños, colegios, bombardeando edificios públicos, bombardeando muelles, y fíjense que hasta las
plantas atómicas que para tumbar la energía, le tumba la energía, para que la gente muera de frío, de hambre, porque ¿cómo que la gente va a trabajar allí? ¿De qué va a vivir? Sin agua, sin luz, sin comida. Si sale a la calle lo matan porque los disparos son indiscriminados, bombardeando todo aquello. Verdaderamente una masacre es lo que estamos viendo. Y el mundo tiene que seguir apoyando a Ucrania y la OTAN y todo, que aunque no entren militarmente, pero que le den todo el apoyo económico y militar de entrega de materiales para que ese pueblo que está dispuesto a morir todo el mundo ahí, eso va a ser un holocausto, como se ha señalado, va a ser el holocausto. Y Putin no le quedará más remedio que borrar a Ucrania para que Ucrania no sea europea. Pero va a tener que borrarla y probablemente tenga que borrar hasta su propio pueblo. Porque ese pueblo está haciendo conciencia de qué es lo que está pasando en Ucrania. El pueblo ruso, que no se va a dejar humillar tampoco de este hombre y llegar a una situación de que es un paria en la comunidad internacional, como ya de hecho lo es. La Rusia tan histórica, señores, la Rusia de Solzhenitsyn, la Rusia de Gorky, de Tchaikovsky, Dios mío. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.